Ahorita la canción decía, abre mis ojos, oh Cristo, que quiero verte. Y es una de las preguntas que siempre me he hecho, no tiene nada que ver con el tema que voy a estar hablando, pero si Moisés con un pacto inferior, que la sangre que había era de cabritos, de ovejas y demás para sacrificio, vio la espalda literal de Dios viviente, ¿por qué nosotros no podemos ver por lo menos el hombro si tenemos un nuevo pacto con Espíritu donde la sangre derramada fue la de Cristo? No hay nada bíblicamente que nos limite. No hay nada, solo entregarnos a Él y buscarlo y pedirlo mucho. Pedirlo mucho, verlo que se puede ver. El rostro sí que no lo vamos a ver jamás, bíblicamente no se puede ver. El que lo vea muere. Pero de ahí en fuera podemos al menos ver la espalda y un poquito más, porque tenemos un pacto superior. Amén. Gloria al Señor. Me gustó mucho cuando me mandaron el orden del servicio porque estaba esta canción, si tuviese fe como un grano de mostaza, y entonces la enseñanza se llama fe como un grano de mostaza. Dije, Dios viene por aquí, Dios está. Llamé a Raúl, le dije, porque le había dicho a Raúl lo de la enseñanza por la mañana. A ver, ¿cuándo fue? El domingo, el lunes por la mañana. Y lo llamé, dígole, ¿y cuándo a ti te dieron el orden de las canciones? Dice, no, desde el sábado, dígole, ok. Entonces, estamos bien. Amén. Pues vamos a empezar. La palabra fe es algo que se utiliza bastante en su significado, en su esencia de fe en estos tiempos, desde la venida de Cristo, debido a que con la venida, muerte y resurrección de Cristo, ya la salvación pasó a ser de obra a fe. O sea, somos salvos por fe. Todo aquel que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, murió, resucitó, está sentado a la diestra de Dios, que lo confiese y lo crea del corazón, es salvo. O sea, y ahí es donde hemos estado fluyendo. A lo largo de lo que es el Nuevo Testamento, que es quien más toca, es la parte de la Biblia que más toca lo que es la fe. Vemos que la fe se le da un significado como creer en Cristo, la fidelidad en Cristo, la confianza que tenemos en Cristo, es lo que nos va llevando. Y va a haber una primera fe que, a veces no me gusta dividir, pero es una realidad y una verdad. Hay una fe que nos va a hacer salvos. Creemos en Cristo y somos salvos. Y hay otros niveles de fe, según vamos madurando, que esos niveles de fe nos va a llevar a lo que es los milagros y los prodigios. Una fe como no solo creer en Cristo como Salvador, sino creer en Él como Salvador, pero creer en toda su obra, su doctrina y la práctica que Él hizo. O sea, cuando uno cree en todo eso, entonces no es más fácil manifestar lo que es el reino de Dios en la tierra. Cuando entramos a ver la palabra fe en el Nuevo Testamento es pistis. ¿Lo tenemos, Raúl? No, eso no te lo envíe. Ok, perdona. Es pistis, lo voy a leer. Es G3982, o sea, de lo que es el original griego de la Biblia, de donde está el original. Que es credibilidad, moralmente convicción, de verdadera religión, veracidad de Dios, específicamente confianza en Cristo para salvación. Es los significados que tiene. O sea, y en lo que es la Biblia se van a encontrar palabras como fe, fidelidad, fiel, gracias. O sea, esa palabra pisti, según el lugar donde se use, puede usar algunos de estas palabras. Ahora, perdón. Si seguimos, o sea, profundizando, vamos a ver, como decíamos ahorita, que la fe nos va a llevar a la salvación, pero también nos va a llevar a niveles más altos. No quiero entrar ahora en profundizar mucho en esto, pero lo que es en el original griego, hay una parte en Marcos que cuando habla sobre la fe, habla de la fe de Dios. Las Biblias generalmente lo traducen la fe en Dios. O sea, hay una fe que es de Dios, que es la grande, que es lo que estaba hablando ahorita, sobre la fe que tenemos en la obra de Cristo, en todo lo que Él hizo. La seguridad y la convicción que nosotros tenemos de lo que Él hizo fue una realidad, que es una fe que está por encima de lo que es la fe para la salvación, porque la fe para la salvación es solo confiar en que Cristo es el Hijo de Dios. Hay muchas personas que confían en que Cristo es el Hijo de Dios, son salvos, pero no tienen el nivel de fe para hacer milagros y prodigios.
Y vamos a estar hablando más adelante sobre eso. Ahora, una de las frases que más se ha usado para cuando se predica, cuando se le habla a las personas sobre la fe, una de las frases que más se ha usado es la fe como un grano de mostaza. Siempre decimos, si tuviésemos fe como un grano de mostaza, y tenemos, o sea, tiene base bíblica en el versículo 20 de Mateo. Podemos empezar por el 19, capítulo 17 de Mateo, versículo 19. Dice, viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará y nada os será imposible. Ok. Este versículo, cuando se habla de él, siempre estamos llevando a las personas a que si tuviesen fe como un grano de mostaza. O sea, y siempre se lleva a las personas, si tuviésemos la fe al menos del tamaño de un grano de mostaza, haríamos cosas grandes. Siempre lo que se habla, o sea, siempre se ha hablado sobre eso. Ahora, ¿qué dijo Cristo sobre tener poca fe? O sea, Cristo no elogió a las personas que tenían poca fe. Porque el versículo nos está llevando, cuando nosotros lo entendemos, o sea, lo que se ha hablado hasta ahora generalmente es que si tuviese fe al menos del tamaño de un grano de mostaza, o sea, con un poquito de fe, nosotros podríamos hacer grandes cosas. Ahora, ¿qué dice Cristo a lo largo del Evangelio de las personas que tienen poca fe? Algo que Cristo no dice porque no tienen fe. Él no dice porque no tienen fe, él dice por su poca fe. O sea, él en ningún momento dijo que los discípulos no tenían fe. Dijo que tenían poca fe. ¿Qué dice el Señor? Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, no les dijo que no tenían fe, dijo que tenían poca fe. ¿Los elogió o los criticó? Creo que hubo una crítica. O sea, les dijo, ¿cómo? Tienen poca fe porque no están creyendo que si Dios a la hierba la viste de la forma en que la viste, a ustedes le puede hacer más. O sea, hubo una crítica ahí. Mateo 8:26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y le hizo grandes bonanzas. Y se hizo grandes bonanzas. Lo mismo, le está criticando el tener poca fe. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Sucedió lo mismo. Mateo 16:8. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? O sea, en todos estos versículos Jesús está llamándole la atención a sus discípulos porque tienen poca fe. En ningún momento les dijo porque no tienen nada de fe, sino porque tienen poca fe. O sea, es algo que Jesús no vio bien en sus discípulos que tuviesen poca fe. Vamos a entrar a lo que es el significado del grano de mostaza. O sea, al versículo que vimos al principio, el 17:20, pero antes quiero tocar una parábola que Jesús estuvo hablando, en la cual hizo mención del grano de mostaza antes de relacionar la fe de los discípulos con el grano de mostaza. Y está en Mateo 13, 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en sus campos, 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ok, Jesús cuando hace la comparación, esto es Mateo 13, ahorita estábamos hablando de Mateo 17,
antes de él hacer la comparación de la fe de los discípulos con el grano de mostaza, él hace referencia a esta parábola. Ya él le estaba diciendo a los discípulos, el grano de mostaza, hay algo en el grano de mostaza que siendo tan pequeño, tú lo siembras y él sale y crece y llega a ser un árbol grande. Ya los discípulos tenían, ¿cómo puedo decir?, un entendimiento de lo que era el grano de mostaza y cómo él se refería al grano de mostaza. La Biblia no podemos coger un versículo por aquí y otro por allá, y más en los evangelios. Es un todo, es una secuencia. Ahora, ya tenemos esa idea. Quiero llevarlos a esta parte. Hay dos formas de ver este versículo. Una es la fe de la manera que del grano de mostaza o la fe del tamaño del grano de mostaza, que es como lo vemos, como se ve hoy en día generalmente. La fe del tamaño del grano de mostaza, pero hay otra forma, puede ser que sea la fe de la manera del grano de mostaza. ¿Amén? Si vamos al original griego, la palabra comparativa cuando se dice la fe como, o sea, el como, esa palabra es un comparativo. Cuando vamos al griego para ver el significado de la palabra es hos. Hos. Probablemente adverbio de comparación, que tiene una raíz, es el G3739, dice, que de manera o de esa manera, usado muy variable como sigue en el caso. O sea, es un adverbio comparativo que compara, pero compara y dice que de manera o de esa manera. Está hablando de manera. En ningún momento, y se puede buscar después en la Biblia, en los originales, el que quiera, en ningún momento se usa como un comparativo de tamaño. Nunca dice nada de tamaño. Es para comparar según la manera a lo que se refiere. Ahora, vamos al versículo 20 que leímos anteriormente, pero en la traducción que hace la Biblia judía mesiánica. Dice, les digo, porque ustedes tienen tan poca confianza, sí, les aseguro que si tuvieran la confianza o fe, es lo mismo, de un grano de mostaza, podrían decir a este monte, muévete de aquí para allá y se movería seguramente, nada sería imposible para ustedes. O sea, la traducción judía mesiánica da como la esencia y la traducción más perfecta. Está diciendo, si ustedes tuviesen la fe de un grano de mostaza, pudiesen hacer grandes cosas. No le está diciendo si tuviesen la fe del tamaño de un grano de mostaza. Está diciendo si tuviesen la fe del grano de mostaza que siendo tan pequeño llega a ser un árbol grande, entonces ustedes viéndose pequeños en el reino natural podrían hacer grandes cosas si tuviesen esa fe. Amén. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, Jesús los está llevando a decir, tienen que tener una fe grande. Una fe grande, con una fe del tamaño de un grano de mostaza, no vamos a hacer nada. Muchas veces decimos, Dios, dame al menos un poquito de fe. No, Dios, dame fe, dame bastante fe porque yo necesito bastante fe para poder hacer cosas grandes. ¿Por qué? Porque Jesucristo nunca vio bien en sus discípulos que tuviesen poca fe. Y sus discípulos llegaron a hacer grandes cosas después por la fe que tuvieron después. Nunca se quedaron con un nivel pequeño de fe. Amén. Ok. Y cuando vemos, que muchas veces decimos, no, pero el monte, ¿qué necesidad tiene uno de echar un monte hacia el lado? Un monte es una sanidad, un milagro, un prodigio, lo que se necesite. Lo que es manifestar el reino de Dios aquí en la tierra, eso es un monte. Porque muchas veces decimos, no, pero ¿para qué? ¿Quién va a necesitar echar un monte para el lado? Bueno, Dios necesitó abrir el río, el Mar Rojo. Amén. Pero generalmente hoy vamos a tener muchos montes que son de ese tipo. O sea, necesitamos tener una fe grande y Jesús lo tocó este tema en el Evangelio de Lucas. Está el centurión, que era un soldado romano ya de grado, que tenía el siervo enfermo y envía a unos amigos a que trajeran a Jesús, no, a que dijera la palabra y que su siervo sería sano. Y entonces
van allá y cuando los amigos le dicen, mire, el centurión tiene el siervo enfermo, pero él dijo que si dijera la palabra, él sería sano. En el versículo en Lucas 7:9 dice Jesús, al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Era algo grande. Él dijo, esto es algo poderoso, o sea, es algo que Jesús elogió. La gran fe que tenía ese hombre. Ahora vamos a entrar, ¿cómo se puede decir?, al jarro de agua fría respecto a lo que decía el versículo 20 del capítulo 17 de Mateo, el primero que hablamos. Para el centurión había una fe grande en decirle a Jesús que dijera la palabra para que fuese sano su siervo. Pero hay algo. Ya el centurión había escuchado de Jesús. Jesús tenía fama, que sanaba, que levantaba a los paralíticos, los ciegos, sanaba a todo el mundo. Y la fe del centurión era decirle, di tú la palabra hacia acá. En el versículo 20 están diciendo, si tú dices la palabra, ya no es que Jesús diga la palabra, es uno decir la palabra y vamos a necesitar, mira, hoy en día tenemos mucha fe muchas veces para postrarnos y tener fe en que si nosotros oramos, alguien va a ser sano. Lo hacemos con fe y ay Dios y todo. Pero generalmente cuando llega el momento de coger e imponer manos, que ya es uno directamente sanando, o sea que es Dios a través de uno. Pero cuando ya llega ese momento empezamos, ay Dios, si tú lo sanaras, dudamos porque ya la fe es mucho mayor, porque es la fe no de que Dios diga la palabra, no que Cristo diga la palabra, sino que Cristo fluya, o el Espíritu Santo, más realista, fluya a través de nosotros y sane. O sea, si el centurión necesitó una fe grande que Jesucristo llegó a elogiarlo, nosotros para hacer milagros, directamente, Dios a través de nosotros, estoy diciendo directamente nosotros para que sea más rápido, necesitamos más fe. O sea, no podemos conformarnos con decir, no, con una fe chiquita yo resuelvo. No, hay que tener una fe grande. Una fe grande porque si no nos vamos a quedar la vida entera en una pequeña oración y en pequeños milagros y en pequeños prodigios y nunca vamos a conocer a Dios real. Porque, o sea, siempre lo vamos a conocer a través de la Biblia, pero a través de nuestra vida, la experiencia de nosotros, no lo vamos a experimentar. Y se necesita. Después tal vez al final, si tengo tiempo, toco algo sobre eso. Wow. Ahora, gloria a Dios. Miren, si llegamos a la conclusión, o sea, que no es real, la Biblia lo demuestra, el original griego en el arameo está y la traducción judía mesiánica la da exacto, que la fe hay que tenerla como el grano de mostaza, no del tamaño. Si fuésemos a verla desde el punto de vista del tamaño, estuviésemos hablando que estamos viviendo en la generación más incrédula que ha existido. ¿Por qué? Porque hoy en día son pocos los cristianos que mueven montes. Y si se necesitaría un poquito de fe para mover montes, entonces diríamos que todos los otros no tienen nada de fe. Y eso es una mentira del diablo. Tenemos fe. Tenemos fe. Ahora, que tenemos que seguir creciendo en fe, sí. Hay que seguir creciendo en fe para llegar a niveles más altos de fe y para poder manifestar el reino de Dios, para poder quitarle la autoridad que tiene todavía las tinieblas. Que Cristo se la quitó y nos toca a los cristianos seguírselas quitando y quitando para llegar a una convicción. No puedo hablar ahora de lo que se habló en el seminario de los tiempos proféticos, pero es una realidad. Es una realidad. Hay que entrar a los niveles de fe. Por tanto y demás, tenemos que vivir con la convicción que tenemos que tener una fe grande, como la del grano de mostaza, que es el ejemplo que pone Cristo, que un grano siendo tan pequeño, tal vez lo entierran a 1 pulgada bajo tierra, pero tal vez a 6 pulgadas y no se ve muerto. Él dice, hay algo en mí que puso el Creador que me dice que yo suba, que rompa este cascarón, que me haga del viejo cuerpo y que crezca. Y va creciendo, puede ser que se choque con una piedra, con otra raíz, pero sigue creciendo. Puede ser que cuando salga arriba el sol la maltrate el primer día, pero el segundo día está fuerte y sigue creciendo hasta que llegue a ser un árbol grande.
Esa es la fe que tenemos que vivir nosotros. Muchas veces vamos a ver que el enemigo y lo que no es enemigo nos están dando golpes y golpes. Si tenemos la fe pequeña, nos quedamos en el piso. Nos quedamos. No hay otra. Pero si tienes una fe grande, dice, bueno, yo estoy aquí, pero hay algo dentro de mí que me dice que yo sigo. Hay algo dentro de mí que dice que yo voy a llegar más adelante. Hay algo de mí que me dice que yo puedo llegar, que no voy a morir, que no va a suceder nada, sino que yo voy más adelante. Y ahorita tal vez tocamos las promesas que Dios nos da, cómo influyen en la fe de nosotros. Amén. Ahora, esto está bien. Wow, decimos, hay que tener mucha fe. Hay que crecer. Y muchas veces hablamos de la fe y nos embullamos. Pero ahora, lo más importante no es saber que hay que tener mucha fe, sino es cómo nos hacemos de la fe. Porque podemos hablar, podemos gritar aquí, podemos hacer de todo, pero si no se dice la esencia de cómo podemos llegar a tener una buena fe, cómo podemos crecer en la fe, es como si no hubiésemos hablado nada, porque la esencia, sabemos, sí, me hace falta tener fe, pero ¿cómo? El versículo que más se utiliza para hablar de la fe y para exhortar a las personas a que crezcan en la fe es Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Los intercesores van a decir, como dicen en Cuba, y vaya Juana con la palangana, porque me gusta hablar de este versículo. Yeah. Ahora, generalmente cuando se lee textualmente, y como se ha enfocado durante años, bueno, yo no tengo muchos años, pero los que tienen más siempre ha venido arrastrándose esta forma de interpretar este versículo. Tal vez el ansia de muchos líderes porque los discípulos estudian la palabra de Dios. Siempre se dice, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pues lea la Biblia, escuche prédica. Y siempre se ha establecido, ya es una doctrina hoy en día. Cuando te dicen la fe viene por el oír, dices, voy yo para la Biblia a leer. Y tienen parte de realidad. O sea, hay una realidad. O sea, la esencia de este versículo, hay dos palabras, las más importantes cuando se dice palabra de Dios. Cuando se dice palabra, en el original es rema. Raúl, rema. Ahora, rema dice declaración individual, colectivo o específicamente, por implicación, asunto, tema, y ya hay otras cosas que sí, que se usan en otros lugares. Ahora, el rema, por todos los estudiosos están bien alineados, que el rema es la palabra de Dios. Y discúlpenme que ahora estemos cambiando un poquito, después al final vamos a hacer un engrane para comprender todo mejor. El rema es una palabra, la palabra específica, una palabra específica que Dios le da a una persona o a un colectivo de personas específico. Amén. O sea, es una palabra. Ejemplos, el rema puede llegar a través de pensamientos internos. O sea, que Dios te habla al corazón. Dios te habla al corazón y es una palabra de Dios para ti. Es lo que se dice voz de Dios no audible, porque es un pensamiento interno. A través de la voz audible de Dios es algo que sucede poco frecuente, pero es una realidad. Dios habla audiblemente todavía. No hay nada que limite a Dios a no hablar audiblemente. Generalmente nosotros somos los que estamos más perdidos por aquí que por allá para no escucharlo. Llega también a través de profecías. Es un rema de Dios. Cuando hay una profecía a tu vida, Dios está hablando directamente a ti o a un grupo y es una palabra exacta para ese momento. Puede llegar también a través de sueños y visiones. O sea, cuando tú tienes un sueño y el sueño es de Dios, es algo que Dios te está hablando a ti directamente. O para otra persona, puede ser que sea el sueño también. Pero, ok, esas son las formas principales como llega el rema de Dios. También llega a través de la lectura de la Biblia y de prédicas y seminarios que se dan. O sea, a través de enseñanza, cuando Dios te habla directamente a ti. ¿Qué es la diferencia? O sea, para decir palabras en griego se usan dos, rema o logo. Yo estoy dando un logo. Yo lo recibí de Dios como rema, pero cuando yo se los transmito a ustedes es un logos. Ahora, cuando Dios obra con ustedes, con algunos de ustedes, ya es un rema para ustedes. Es una revelación que Dios le está dando a ustedes. Y entonces por eso estoy hablando
Exactamente, porque la fe viene por el oír y el oír el rema de Dios. O sea, no siempre que lea la Biblia va a tener revelación de Dios. No siempre que escuche una prédica va a tener revelación de Dios. No siempre que ore vas a tener revelación de Dios. Ahora, siempre recibimos enseñanza, eso sí. Ahora, muchas veces y bien seguidos recibimos remas de Dios porque son enseñanzas inspiradas por el Espíritu Santo y recibimos el rema. O sea, Dios nos habla a nosotros directamente. Amén. ¿Me hago entender hasta ahí? Ahora, porque hablaba sobre las profecías, sobre la voz interna, sobre la voz audible y hablaba sobre los sueños y las visiones. Ahora, cuando dice, bueno, ok, bien, déjalo ahí. Cuando dice oír, o sea, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, esa palabra oír en griego es akoe, que quiere decir acto, el sentido o la cosa oída. Pero esa palabra viene de la raíz akou. Pásalo a ver. Ahí. Akougo, con acento en la O, está difícil de pronunciar. Que dice, un verbo primario, oír en varios sentidos. O sea, una cosa que nosotros tenemos que entender es que la lengua hispana y las demás lenguas, el inglés y demás, no son la lengua del pueblo de Dios. No es un lenguaje que está capacitado para manejar el lenguaje del pueblo de Dios. El hebreo, el arameo y el griego, que también tuvo influencia, sí tiene palabras que nos ayudan mejor. Por eso muchas veces uno hace referencia a lo que es los originales, porque en las traducciones en español se usan palabras como mismo el cómo, y uno dice cómo del tamaño, y ya lo ponemos, y sin embargo no es la realidad. O sea, nosotros cogimos un significado, pero en el original hay otro significado. Y aquí te está diciendo que es una forma de oír en varios sentidos. O sea, que puedes oír por la voz interna, que puedes oír por profecía, que puedes oír por la revelación de cuando escuchas una prédica, que puedes oír cuando estás leyendo la Biblia y recibes revelación. O sea, estamos diciendo que la fe viene por el oír en varios sentidos, de varias formas, la palabra que Dios tiene para tu vida. Que Dios te revela. No tiene que ser no profecías hacia el futuro ni nada. Sobre el mismo evangelio, tú estás leyendo la Biblia y sale. Muchas veces queremos tomar decisiones y Dios te habla, Dios te muestra. Y eso después vamos a tocarlo para ver cómo aumenta nuestra fe. Y va a ser rápido. Ahora, vamos a tratar de entrelazar las dos enseñanzas que habíamos hablado. Lo primero del grano de mostaza, el mensaje que Jesús habla, y aquí lo que es el rema de Dios. En Mateo 17, en el pasaje, lo que primero sucede es que hay un hombre que tiene a su hijo con un demonio, se lo lleva a los discípulos no pueden echarlo fuera y después se lo llevan a Jesús. Los discípulos habían regresado de haber sido enviados por Jesús a echar fuera demonios y a sanar y a predicar el evangelio. Regresaron en fuego, lo más seguro, me imagino. Y cuando llegan, le llevan a ese demonio, a ese muchacho, no lo pueden liberar. Entonces se lo llevan a Cristo y el padre le dice, mira, se lo traje a sus discípulos y ellos no pudieron hacer nada. Y cuando ya se apartan, les dice que le preguntan por qué no pudieron hacerlo. Dice, por su poca fe, porque si tuviesen fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte que se mueva todo. Pero después al final dice, que eso casi nadie lo menciona, pero este género no sale si no es con ayuno y oración. Jesús le está diciendo, no lo pudieron echar fuera porque no tienen la suficiente fe, tienen poca fe. Pero si ayunaran y oraran, su fe va a incrementarse. El problema de ellos era que no tenían la suficiente fe para echar fuera el demonio. Amén. Pero lo podían echar si ayunan y oran. ¿Me hago entender hasta ahí? O sea, una de las formas también para aumentar la fe es el ayuno y la oración. El ayuno y la oración. Y entonces puede ser que alguien diga, bueno, pero
¿Cómo el ayuno y la oración por aquí y la palabra de Dios, el rema de Dios por este otro lado? Porque la fe viene por el oír el rema de Dios. Entonces, separado. Cuando ayunamos, esa sensación de hambre que tenemos, por lo menos el que ha hecho ayunos un poquito prolongados lo ha sentido. Esa sensación de hambre hace que nosotros, lo que es la carne, comience a bajar y a callarse. Y a callarse y a perder control sobre lo que somos nosotros, sobre el Espíritu. Comenzamos a escuchar más la voz de Dios. O sea, y la oración, porque estamos hablando de ayuno y oración, y la oración se ha tergiversado, y el pastor hablaba algo de ahorita. Hemos llevado la oración a que siempre estamos pidiéndole a Dios. Y pide, y pide, y pide. Y muchas veces más que pedir y quejarse, la oración es para recibir de Dios. Alabamos a Dios porque la alabanza siempre debe estar presente, pero debemos dedicar tiempo a escuchar. ¿Qué estoy queriendo decir? Cuando nosotros ayunamos y oramos, estamos creando un medio perfecto, estamos apagando la carne y estamos creando un medio para sintonizarnos con la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, estamos escuchando lo que es el rema de Dios. ¿Me hago entender? Es lo que Dios te está poniendo a ti. Y cuando empezamos a tener esa relación con Dios, que Dios nos empieza a hablar, que Dios nos empieza a mostrar, que nos empieza a guiar, nuestra fe va subiendo constantemente, va incrementándose, porque ya no es el Dios bíblico de la Biblia, que amén, está ahí, gloria a Dios por la Biblia, sino es el Dios que estamos viviendo nosotros con Él, que sabemos que está aquí, que nos habla, que nos muestra, que nos guía, que nos enseña y nos va llevando adelante y nuestra fe va creciendo. ¿Puedo usar el testimonio de tu mamá cuando falleció? Ok, la mamá de Zoraida estaba enferma y tuvo un sueño. Fue y Dios le mostró, había un ángel, le mostró una gran parte del cielo y le dijo, ahí es donde tú vas a venir. Y tenía un número y ella pensaba que era el lugar, era el 30, ok. Pues tenía el número 30, el lugar donde estaba, y ella pensó siempre que iba a ir para el lugar 30. Al final fue que iba a morir el día 30. Pero lo más esencial es que en su padecimiento le dijo a Zoraida, mira, yo no quiero que ores más por mí, porque yo sé que tus oraciones me tienen retenida aquí. No ores más por mí, porque ya yo quiero partir con el Señor. No todo el mundo hace eso. Casi todo el mundo se agarra a la vida. Y poco digan, no, me voy con Cristo. Pues no, ay, que no me muera todavía. Pero esa persona ya había visto para dónde iba. Ya había visto para dónde iba. O sea, había una fe, ella tenía fe. O sea, no me interesa morir. Si ya voy para un lugar mejor, que está más bonito, mejor, puedo vivir allí de maravilla. No tengo que estar aquí con un padecimiento. Pero eso lo hace con la fe. Había fe de que había una certeza. Y voy a tocar un versículo después que a veces se toca un poco, pero voy a darle otro testimonio porque tengo 5 minutos. Una vez estaba yo durmiendo y tuve un sueño, vi una cara con barba, un pelo normal, mucha paz que me dio ese rostro. Y después de ese rostro me aparece un cartel con unas letras doradas que decía BAR, B-A-R. Fui a la computadora, busqué Bar, y Bar quiere decir en arameo hijo. En la Biblia aparece el ciego Bartimeo, hijo de Timeo. Después lo encontré después al tiempo de eso. O sea, Bar quiere decir hijo. O sea, no hubo conversación con esa imagen, solo fue la cara que se presentó, pero yo sé que el Hijo de Dios se me manifestó. Ya yo no sé, ya yo no vivo con la convicción nada más que la Biblia dice, sino de que yo lo vi. Y aquí hay un riesgo grande porque Jesús le dice, fue a Tomás el incrédulo, ¿eh? Sí, es así. Que le dice, no creía, dijo, no, si yo no meto los deditos en el hueco y no lo veo, yo no lo creo. Y Jesús le dijo, qué buenos los que creyeron sin ver. Y entonces ahí está la diferencia, ahí está la diferencia. Nosotros no tenemos que estar viendo físicamente para creer, físicamente, pero cuando vemos en el Espíritu las cosas, nuestra fe se dispara. ¿Por qué? Porque es la seguridad.
las profecías, los sueños, las visiones no son, bueno, hay algunas que son del maligno, pero no las estableció el maligno, las estableció Dios. ¿Para qué? Para crecimiento y edificación de su pueblo, para guianza de su pueblo, no fue para maldición, o sea, fue para llevarnos hacia adelante. Cuando nosotros entramos en ayuno, oración, frecuentemente creamos una disciplina, le pedimos a Dios que no deje hambre de eso, nosotros comenzamos a recibir más el rema de Dios. No solo que tengamos sueños, no solo que tengamos visiones, no solo que vengan profecías, sino que cuando leemos la Biblia tenemos más revelación, sino que cuando recibimos alguna enseñanza tenemos más revelación porque estamos inundados de lo que era Dios. Ahorita yo me gozaba cuando hablaba, ¿cómo se llama? Merali, que decía de los ríos secos, tenemos que inundarnos. No hay otra forma. Yo quisiera decirle, mira, yo puedo darle una enseñanza de fe aquí, y Cristo, y no hubo que quitar la piedra, Él la quitó, y que es muy bueno para las personas cuando vienen a la iglesia para convertirse, porque toca a la gente en el corazón grande. Pero ya nosotros muchas veces nos coge una enseñanza de esa y y nos sentimos, tremendo, salimos llenos. Y cuando llegamos a la casa, puse este ejemplo en el seminario, la contestadora del teléfono, no, el médico que pase por la oficina que tiene unos análisis ahí, que tienen algunas cositas. Salimos hinchados de fe, así, me como al mundo. Y ahí, yo creo que esto es cáncer y ya yo no voy a vivir más. Óigame, Dios le dice, dentro de 6 años yo tengo una bendición para ti y yo voy a hacer algo contigo y te muestra y te manifiesta todo y tú llegas, no, que tiene unos análisis. Voy a ir al médico. Oye, te quedan 6 meses. ¿Pero cómo que me quedan 6 meses? Dios me dijo que en 6 años va a hacer algo conmigo. ¿Cómo tú me vas a decir que quedan 6 meses? Que está ahí. Puede ser que físicamente es una realidad, pero Dios me va a sanar. Y Dios me va a levantar y no hay nada que te detenga. No hay nada que te detenga. Muchas veces el diablo me ha puesto así contra la pared que yo he dicho, ¿hasta cuándo? Pero tengo las promesas de Dios en mi vida. Tengo las cosas que Dios me ha hablado a mi vida y eso nadie me lo quita. Vivo por eso y vivo porque es de Dios. Es Dios que ha hablado a mi vida. Y esas son muchas veces las cosas que tenemos que estar buscando constantemente. El rema de Dios, la bendición de Dios, lo que Dios te quiere hablar en ayuno y oración. No hay otra forma que en la Biblia diga que vas a crecer espiritualmente sentado en un lugar o diciendo nada más aleluya. Hay que entregarse a Cristo, mis hermanos. Hay que entregarse al Señor y no coger y decir, voy a hacer un schedule aquí, una lista, ayuno tal día y oro tantas horas. Y no. Tirarse y decirle, Dios, yo quiero hambre y sed de ti. Hambre de ti, yo quiero ayunar, porque si hacemos una lista y la cumplimos, ya lo estamos haciendo por obra. Y ahí se nos va a acabar todo. Cuando nosotros empezamos a actuar por obra, es actuar por fe. Pedírselo a Él. Dice la Biblia, en Dios está tanto el hacer como el desear. Pídanle a Dios cada día, ponme ese desear. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero nacer de nuevo. Yo quiero nacer de nuevo. Hoy le decimos a la gente, porque naciste del Espíritu. Dice la palabra en Juan 4, ahora no recuerdo el versículo. Más adelante, no recuerdo bien el versículo, dice, el que nace del Espíritu, un espíritu es. Cuando usted nace del Espíritu, usted empieza a tener una identidad de que usted es un espíritu. De que usted es un espíritu de Dios que está puesto aquí en la tierra como peregrino, como dijo Pedro, estamos aquí como peregrinos. Aquí estamos de pasada, pero yo voy para donde está Dios. Yo soy un espíritu que Dios puso aquí, pero yo regreso para donde salí. Porque gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Dice que nuestra ciudadanía no es de aquí. Y si nosotros decimos que nuestra ciudadanía no es de aquí, es que nuestra ciudadanía es de allá. Y nuestra identidad tiene que estar allá, del cielo. Por eso dice el Señor, buscáis de las cosas de arriba. Buscáis de las cosas de arriba, que es donde el Señor tiene todo. Y eso es algo que quiero dejarles, mi hermano. No nos conformemos nunca, y quiero terminar con esto, no nos conformemos con poca fe. Hay un mundo que está abierto a nosotros. Dios dijo, alegraos, manada pequeña, porque al Padre os ha placido daos el reino. Dios quiso darnos el reino.
No es por ponerse ahora a preguntar, ¿me lo merezco? ¿No me lo merezco? Ese no es el problema. El problema es que Él me lo quiere dar. Él me lo quiere entregar. Y a ustedes también, a todos. No es un problema que haya que hacer lo perfecto. La gracia de Dios nos va a llevar a hacer lo perfecto, que es lo importante. La gracia de Dios es la que nos va a llevar a hacer lo perfecto. Cuando caigamos en ayuno, en oración y podamos caer delante de Él cara a cara y hablar y recibir del Señor, nuestra bendición va a estar. Nuestra bendición va a estar y nadie nos la va a poder quitar, hermanos. Así que los exhorto a eso. No nos conformemos con poca fe. Busquemos mucha fe como la del grano de mostaza que no se resiste a estar bajo la tierra por muy profundo que lo pongan, sino que Él crece y llega a ser un grande. Nosotros, como seres humanos aquí, tal vez alguien nos ve pequeño, pero somos grandes. Y podemos crecer y podemos manifestar el reino de Dios. No solo como lo hizo Jesucristo, sino aún hacer cosas mayores, porque es una promesa que hay para nosotros. Gloria a Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Cristo. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Padre, yo clamo porque la fe se active en cada uno de nosotros, Señor. Padre, yo quiero escuchar testimonios, Señor. Yo quiero escuchar testimonios de las bendiciones que recibimos cada uno, Señor, por buscarte, Señor, por buscarte con un corazón limpio, Señor, por tirarnos ante de tu presencia y decirte, Dios, dame hambre y sed de ti, Señor, porque lo necesitamos, Señor. Vamos a llenar esos ríos van a ser llenos, Señor, que se decían que estaban secos y sabemos que tenemos que llenarlos, Señor. Y tu gracia va a estar sobre nosotros, Señor. Por eso yo clamo por esa hambre, Señor. Hambre y sed de ti para esta iglesia, Señor. Hambre y sed de ti para la iglesia universal, Señor. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amén. Gracias, Señor.